¿Qué entendemos por calor? ¿Cuál es su relación con la temperatura de un cuerpo? Estas son algunas de las preguntas que resolveremos en el desarrollo de este tema. El calor. Me presento, mi nombre es Germán Zapata. Para poder guiar la exposición es necesario tener en claro cuáles son los objetivos del aprendizaje en este tema. Lo primero sería tener una definición clara de lo que es el calor. Asimismo, poder diferenciarlo de la temperatura. Además, conocer cómo y en qué unidades se puede medir. Y por último, tener en claro los conceptos relacionados al calor, como lo son la capacidad calorífica, el calor específico, los cambios de fase y el calor latente. Con ayuda de los siguientes videos, visualizaremos el concepto de calor y temperatura. El calor. Toda la materia, ya sea sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de átomos y moléculas. Estas diminutas partículas no están inmóviles, sino que se mueven constantemente con más o menos velocidad y libertad, dependiendo de su estado. Cuando calentamos un objeto, sus partículas se aceleran y el cuerpo aumenta su volumen. El calor es la cantidad total de energía cinética de los átomos y la temperatura mide la energía promedio con que se mueven, es decir, su intensidad. El calor siempre se transmite espontáneamente del cuerpo con mayor temperatura al de menor temperatura, con independencia del calor total de cada cuerpo. Cuando un termómetro se pone en contacto con un cuerpo más caliente, las rápidas partículas de este chocan con las del termómetro, acelerándolas y dilatando el líquido. Fuera de los Estados Unidos, la temperatura se suele medir en grados Celsius o centígrados. En esta escala, el 0 representa el punto de fusión del hielo y el 100 el punto de ebullición del agua. Pero la escala más utilizada por la ciencia es la escala Kelvin, donde 0 grados Kelvin es la temperatura absoluta mínima posible, que equivale a menos 273,15 grados Celsius. En teoría, no existe un límite superior de temperatura. Cuanto más se agiten las partículas, mayor será la temperatura de un cuerpo. Sin embargo, el límite inferior es el 0 absoluto. A esta temperatura las partículas de un cuerpo no tienen casi agitación y no es posible extraerles más calor. Podemos acercarnos a 1000 millonésimas de grado, pero el 0 absoluto es una frontera física inalcanzable. Calor y temperatura. La materia está compuesta por moléculas que están en constante movimiento, movimientos desordenados que generan energía que puede ser denominada como energía interna. Dicha energía genera temperatura, y esa temperatura surge debido a la agitación de las moléculas. Entre mayor energía interna, mayor temperatura. Pasa algo curioso con el calor y la energía. Estas se pueden transferir. Cuando dos cuerpos de distintas temperaturas, es decir, una mayor y una menor, entran en contacto, el que tiene mayor energía cinética en sus moléculas da al que tiene menor energía. A eso se le llama transferencia de energía. El que tiene mayor energía disminuye y el que tiene menos energía aumenta. La energía que es transferida se le puede llamar como calor, energía calorífica o energía térmica. Por esa razón, cuando un cuerpo gana energía es porque está absorbiendo calor, y aquel que pierde energía es porque está desprendiendo calor. La transferencia de energía entre cuerpos solamente se puede dar si hay diferencia de temperaturas. Al momento de juntarse, pasa algo llamado equilibrio térmico. Las temperaturas se igualan, hay un equilibrio en su temperatura. El calor y la temperatura tienen muchas similitudes, aunque son de diferente naturaleza. Aquí la pregunta es, ¿cuáles son las diferencias entre calor y temperatura? La diferencia está en la definición. La temperatura es la magnitud que mide el calor en un cuerpo. En física se le puede decir que es la magnitud escalar que mide la energía interna en cualquier sistema termodinámico. Viene siendo lo mismo, mide la cantidad de calor en un cuerpo. ¿Y qué es el calor? El calor es simple. Si queremos definirlo, es energía.
la energía que se produce a partir del movimiento de las moléculas en todo cuerpo. En resumen, y gracias a los videos anteriores, podemos decir esto acerca del calor y la temperatura. El calor es energía que se produce por el movimiento de las moléculas de un cuerpo, y por otro lado, la temperatura es la magnitud que lo mide. Su definición se asocia al principio cero de la termodinámica, que afirma que dos cuerpos en contacto intercambian energía hasta que su temperatura se equilibra. En la imagen podemos observar que el calor fluye del cuerpo que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Las unidades de calor se expresan de las mismas unidades de trabajo y energía. En la siguiente imagen podemos observar algunas equivalencias de unidades de calor. Por ejemplo, una kilocaloría es igual a 100 calorías y una kilocaloría es igual a 4186 joules. Por lo tanto, podemos concluir que calor y temperatura son conceptos relacionados, pero no son los mismos. Puesto que a diferencia del calor, la temperatura es una medida de energía cinética, promedio de los átomos o moléculas en el sistema y no depende de la cantidad de materia. El calor específico es también llamado capacidad calorífica específica o capacidad térmica específica. Pero, ¿qué es el calor específico? El calor específico es la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. A continuación veremos tres casos para comprender este concepto. Caso 1. Tenemos dos ollas, una de hierro y otra de vidrio, conteniendo la misma cantidad de agua. Se apoyan en dos quemadores de estufas diferentes. Caso 2. Dos ollas idénticas que contengan la misma cantidad de agua se colocan al mismo tiempo en quemadores de estufas distintas, una con la llama baja y la otra con la llama alta. Caso 3. Nuevamente tenemos dos ollas y ambas son idénticas, una conteniendo 1 litro de agua y la otra medio litro. Se colocan en quemadores de estufa distintos. Las comparaciones de los casos anteriores muestran que la elevación de la temperatura de un cuerpo depende del material del que esté hecho. También depende de la cantidad de calor suministrada y de la cantidad de materia del cuerpo. Lo mismo ocurriría en el caso de enfriamiento. Guiándonos de los anteriores casos vistos, podemos decir que gracias al primer caso podemos definir el calor específico como la característica que depende netamente del material o de la cantidad de sustancia, más no de la cantidad de estos, pues es propia de cada sustancia. En la imagen podemos observar la denotación y las unidades del calor específico, que se puede notar como C minúscula o C sub E, y las unidades son joules sobre gramos por grados centígrados. Por otra parte, para introducirnos al concepto de capacidad calorífica, nos apoyaremos de la siguiente problemática. ¿Es lo mismo calentar el agua de un vaso que el agua de toda una piscina? Requeriremos mayor calor para calentar el agua de toda una piscina. Esto debido a que su capacidad calorífica es mucho mayor. En resumen, podemos decir que la capacidad calorífica depende de la cantidad de sustancia. Pero, específicamente, ¿de qué se encarga la capacidad calorífica? La capacidad calorífica se encarga de indicar la mayor o menor dificultad que presenta una sustancia para experimentar cambios de temperatura al aplicarle calor. La capacidad calorífica es igual a la energía entregada sobre la variación de temperatura. Y se expresa como calor sobre grados centígrados y tiene las siguientes unidades que se pueden ver en la imagen. A continuación podemos ver cómo se relaciona la capacidad calorífica con el calor específico, puesto que el calor específico de una sustancia es la capacidad calorífica por unidad de masa. En este ejemplo podemos ver cómo utilizar correctamente estos conceptos. El calor específico del agua es 4184, mientras que la capacidad calorífica de 60 gramos de agua será 251. Respecto al calor específico, podemos decir que es la cantidad de energía transferida al cuerpo sobre la masa y la variación de temperatura. Esto se puede representar mejor en el siguiente ejemplo, donde te piden calcular el calor específico de un bloque de aluminio de 0,1 kilogramos al que se le transfiere 897 joules entre los 20 grados centígrados y los 30 grados centígrados. En esta tabla se pueden observar calores específicos de algunas sustancias, como el acero, el aluminio, el etanol, la arena, y aparte se pueden ver sus equivalencias en otras unidades. Por lo tanto, las magnitudes implicadas para medir el calor son la masa del cuerpo, que sus unidades de medida en el sistema internacional es el kilogramo, el calor del cuerpo, que es constante, cuyas unidades son joules sobre kilogramos grados Kelvin, y la variación de temperatura absoluta del cuerpo,
que se obtiene al restar la temperatura final menos la temperatura inicial, medidas en grados Kelvin. Ahora pasaremos a estudiar los cambios de fase de un cuerpo y cómo interviene el calor latente en este proceso. Iniciemos por comprender el calentamiento desde su estado sólido hasta que se convierte en vapor. En el ejemplo podemos observar que si tenemos un bloque de hielo a menos 10 grados centígrados y lo calentamos proporcionándole calor hasta 0 grados centígrados, en este momento el bloque de hielo se comienza a derretir. Y si le seguimos proporcionando calor, se observa que la temperatura no cambia hasta que el bloque se derrite totalmente, transformándose en líquido. Si seguimos brindando el calor al agua, identificamos que aumenta la temperatura hasta los 100 grados centígrados, en donde interviene la capacidad calorífica del agua. Al llegar a esta temperatura, identificamos que la temperatura se mantiene constante y se transforma de manera turbulenta en vapor de agua. Al transformarse todo el agua en vapor, se identifica que aumenta la temperatura en función de la capacidad calorífica del vapor. A continuación presentamos este proceso de manera dinámica mediante un simulador. El link de las diapositivas nos redirige a esta página web donde podemos entender mejor lo que se trata de los cambios de fase. En primer lugar tenemos un recipiente con cubos de hielo a menos 25 grados de temperatura y que al activar se enciende el mechero y podemos observar en la gráfica que los estados van cambiando y aumentando la temperatura. Cuando la temperatura es cero se está produciendo un cambio de estado entre sólido a líquido y luego el líquido al llegar a los 100 grados centígrados se va a convertir en vapor. Ahí podemos observar la imagen de la derecha más realista para podernos darnos cuenta de cómo sucede esto realmente. Calor latente o también llamado calor de transformación. Es el calor que recibe un cuerpo cuando cambia su estado físico. Este es un proceso a temperatura constante. En esta diapositiva se puede observar un ejemplo donde el calor latente es evidenciado. Otra definición de calor latente es el calor que absorbe o se desprende de una sustancia para cambiar de estado físico o fase. Estos a una misma temperatura. Este calor no se siente, de ahí es donde viene el nombre de calor latente. Este calor latente se divide en calor latente de fusión y de vaporización. El calor latente de fusión es la cantidad que se le debe suministrar a una sustancia en estado sólido para que cambie el estado líquido o viceversa. Y por otro lado, el calor latente de vaporización es la cantidad que se le debe suministrar a una sustancia en estado líquido a vapor en su punto de ebullición. A continuación podemos observar la forma de calcular el calor cuando una sustancia cambia de fase tomando en cuenta el calor latente. Ahí podemos ver la fórmula que cantidad de calor es igual a la masa por el calor latente. A continuación tenemos una tabla con sustancias como el hielo, el alcohol, el aluminio, la acetona, indicando el punto de fusión, el punto de ebullición, el calor latente de fusión y el calor latente de ebullición. Ahora, con la ayuda de un laboratorio, comprenderemos cómo encontrar el calor específico de un cuerpo. Hay que dejar en claro el objetivo del laboratorio, que es encontrar el calor específico de un cuerpo usando la ley cero de la termodinámica. Para eso nos vamos a ayudar de los siguientes materiales, que serían sustancias como hierro, cobre, oro, una cocina, agua y termómetros. El procedimiento para poder desarrollar el laboratorio es comenzar introduciendo un trozo del material elegido en el agua hirviendo a 100 grados centígrados, hasta que alcance el equilibrio. El material se retira cuando haya alcanzado esta temperatura que será la inicial. Luego se introduce en el segundo depósito registrando la masa del agua y su temperatura inicial, y se registra la temperatura final que será la de equilibrio. Teniendo como información las temperaturas iniciales y la final de equilibrio, podemos encontrar el calor específico del cuerpo aplicando el principio cero de la termodinámica. Por último, podemos encontrar el calor específico aplicando la siguiente relación que se puede ver en la diapositiva. Bueno, eso sería todo y muchas gracias por su atención.